¿Cuántas veces te han dicho? Sé una mujer plena, valiente, fuerte, empoderada y llena de amor propio. Seguramente muchas. Y aunque todo eso suena muy bonito, Nunca te dicen cómo lograrlo. por eso yo, Marlene Ayala, psicóloga, quiero que me acompañes a descubrir el significado real de todas estas palabras. ¿Qué dices? ¿Empezamos este camino juntas? Pues mujeres amadas, bienvenidas a un capítulo más. Estamos con una invitada de honor que nos da muchísimo gusto tener aquí. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de acompañarlos. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, como pueden ver en la descripción, pero antes de empezar con el tema me gustaría que la gente te conociera, supiera por qué estás el día de hoy con nosotras. Bien, pues yo soy Carla Fernández, soy psicóloga especialista en adicciones. Trabajé algunos años en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en una oficina de investigación para tratamientos para las adicciones. Ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos pacientes que no nada más tenían problemas con el consumo de alcohol y otras drogas, sino también tenían otros problemas como trastornos de depresión o ansiedad u otro tipo de problemas de la salud mental. Y después también estuve trabajando en el Centro de Integración Juvenil, que es otra institución también de la Secretaría de Salud que se enfoca en la prevención y tratamiento de las adicciones. Actualmente pues nos dimos cuenta que el gobierno tiene muy buenos esfuerzos para poder prevenir y tratar las adicciones, pero nos dimos cuenta que pues ya el tratamiento es muy complicado cuando una persona tiene ya la enfermedad que es la adicción, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad del cerebro y el cerebro cambia en el momento en el que ya presenta la adicción. Entonces decidimos, mi socio y yo, actual, ¿no? Pues desarrollar una metodología, una currícula educativa para poder prevenir las adicciones, es decir, hacer algo antes de que se presente la enfermedad en lugar de estar solucionando problemas. Solucionando ahí, tapando los fuegos. Entonces, ahí fue donde fundamos Mentes Hábiles. Mentes Hábiles es una empresa social que se enfoca justamente en el desarrollo de habilidades para transmitir la información que se necesita a los adolescentes, porque justamente los adolescentes son los que todavía no han desarrollado las adicciones, ¿no? Entonces justamente queremos llegar antes de que se presente el problema a través de la educación. Entonces justamente hoy me dedico a la prevención de las adicciones. Ok. Qué bonito. La verdad es que una gran labor y muy padre. Sí, me gusta mucho. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todo esto de existen pasos, ¿no? O sea, te puedo dar esta rutina, estos pasos, para evitar una adicción. Mi primera duda sería, físicamente, biológicamente, el ADN hablando, o sea, ¿hay personas más propensas a adicciones o no? ¿O es totalmente algo circunstancial? No, sí. De hecho, para poder entender qué hace más propenso a una persona a desarrollar una adicción, estudias a las personas que ya tienen adicciones, ves sus características y ahí es donde una persona puede saber qué es lo que va a promover, digamos, o qué va a ser de más propenso a desarrollar una adicción. Okay. Hay varios factores, desde los factores individuales hasta los factores comunitarios, ¿no? Nos damos cuenta que desde la perspectiva individual, el no tener soft skills, que así es como le llaman, pero no deberían de ser habilidades blandas, deberían de ser habilidades necesarias, ¿no? Las más importantes son las imprescindibles. Cuando una persona no puede manejar sus emociones de manera efectiva, cuando no tiene solución de conflictos, cuando no toma decisiones pensando antes en las consecuencias, ahí vemos que un chavo o una persona tiene mayor posibilidad de desarrollar una adicción. Una conducta desafiante o una conducta agresiva temprana y baja autoestima también podría ser un elemento, pero no nada más con una cosa que presentes ya vas a desarrollar necesariamente una adicción, son varios elementos. También, aparte de la perspectiva individual, tenemos la perspectiva familiar. Por ejemplo, bajos límites en casa, el que no haya una comunicación entre padres e hijos, una baja supervisión por parte de los padres también promueve mucho las sustancias, porque pues obviamente los chavos todavía no tienen el control de sus conductas lo mejor desarrollado. Saber, ¿no? para dónde estás yendo, ¿no? Saben qué escoger, voy a probar esto. Exacto, los papás fungen como corralitos mientras ellos solitos autocontrolan sus emociones y sus conductas. Entonces los papás son muy importantes y sí hay un componente importante genético
Es decir, si tu mamá, tu papá, el hermano de tu mamá, la hermana de tu papá, los abuelos tienen una adicción muy fuerte, la probabilidad es que tú tengas ya genéticamente la información. Eso no quiere decir que necesariamente vayas a desarrollar una adicción, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de vivir en un ambiente violento, por ejemplo, en casa, que haya mucho conflicto familiar, mucha violencia en casa, o que tal vez nuestros padres hayan tenido un problema de salud mental. Por ejemplo, tal vez mi mamá, mi papá o mis tíos no tuvieron alguna adicción, pero tal vez mamá o papá tuvieron un problema, ya sea muy fuerte de depresión, esquizofrenia, bipolaridad. Eso nos da tal vez una parentalidad un poco débil, ¿no? Y eso hace también que los chavos crezcan tal vez en un ambiente puede ser violento, con bajos límites o baja supervisión. Entonces eso también puede promover que podamos desarrollar una adicción, y está desde la perspectiva comunitaria, que sería vivir en un ambiente violento, ¿no? Vivir en una colonia donde se vive mucha violencia. Vivir también desde la perspectiva individual una experiencia traumática, es decir, desde lo más fuerte que puede llegar a ser un abuso sexual o vivir una guerra, hasta una experiencia traumática como ver violencia en tu comunidad, ¿no? Ver que mataron a alguien, que te hayan secuestrado, estas experiencias que pueden marcar nuestra vida, y que qué es lo que estamos viendo, que las personas muchas veces se automedican porque no han superado este trauma, porque el trauma se puede tratar también, ¿no? Eso es otra pregunta que te quería hacer, por ejemplo, o sea, como que siento que personas ahorita viendo este podcast, ¿no? Te dicen, hay adicciones, pum, pues alcoholismo, pues a apostar, pues a... Creo que el mundo de las adicciones es gigante y hay muchísimas adicciones oficiales que no ser adicto a la violencia o ser adicto hasta ser adicto al ejercicio o al trabajo. Simplemente hay unas que a lo mejor no representan un problema para otros, pero no quiere decir que no sean adicciones. Y por ahí dicen que una persona adicta nunca deja de ser adicta, solo cambia de una adicción a otra, y que lo intentan llevar de una adicción negativa a una positiva. ¿Eso es cierto? Bien, en salud mental y desde la perspectiva psiquiátrica y de patología, vemos que es importante clasificar bien cuáles son los trastornos que realmente al individuo y a la sociedad le van a causar conflictos, ¿no? Muchas veces cuando llegamos con los chavos y empezamos a hablar de marihuana o empezamos a hablar de alcohol, pues te dicen, ¿y el azúcar? ¿Y el café? El café, por ejemplo, sí se clasifica como una sustancia psicoactiva, es decir, es un estimulante, ¿no? Sí, todos necesitamos un café para empezar. Pero ¿cuántas personas, número uno, han muerto por consumir café? ¿What? Ninguna. ¿Yo qué? Ninguna. ¿Cuántas personas se vuelven violentas por consumir café? ¿Cuántas personas están todo el tiempo ocupando toda su vida buscando café? No necesitas mucho tiempo para encontrar un café. No, y el problema de salud más grande es como, híjole, tu gastritis está terrible, flétatela tú. Exactamente. Trae otros problemas de salud física, ¿no? Y también causa un poco de ansiedad, problemas para dormir. Aquí el chiste es la clasificación, está ahí para que las personas puedan recibir un diagnóstico específico, puedan recibir un tratamiento, tal vez algún medicamento, un fármaco o alguna terapia basada en terapia cognitivo-conductual, que ya después hablaremos de los tratamientos, ¿no? Entonces, sí hay cualquier conducta que se lleve al extremo puede causarle problemas a los seres humanos, pero en realidad las sustancias y en específico el juego sí cambian la arquitectura del cerebro a tal grado en el que la vida de la persona se ve muy, muy afectada desde la perspectiva social, de salud física, laboral, académica. Puede afectar muchas áreas de la vida de la persona, y realmente la sintomatología es muy específica. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, el tema de la comida o el sexo u otro tipo de conductas, entran en otro tipo de diagnósticos distintos, el manejo es distinto, las terapias tal vez pueden llegar a ser distintas, ¿no? Entonces, sí se separa, nos gusta mucho separar lo que estamos hablando de una conducta
que no sea la ludopatía, porque la ludopatía, que es la adicción a los juegos de azar, Ok. sí es una conducta, pero sí realmente está entrando en un diagnóstico de trastorno por uso de juegos de azar, ¿no? Entonces, sí nos gusta separarlo bien, porque a veces minimizamos el problema que puede llegar a causar las sustancias y el alcohol y las drogas, porque lo queremos comparar con lo que nos hace tal vez el azúcar, el café u otras conductas, ¿no? Entonces, Como justificar, ¿no? Un pretexto, decir, "Ay, no me afecta tanto". Tú decías hace ratito algo muy importante. Esto viene muchas veces de casa, quitando en cuestión de una herencia, de una cuestión genética. ¿Qué errores cometemos como papás que muchas veces propician a irlos empujando poco a poco a este tema de una adicción? primero, el ejemplo arrastra muchísimo, ¿no? Imaginémonos que en casa estamos siempre los fines de semana, en los bautizos, en las primeras comuniones, y cuando en la vida de los padres el consumo de alcohol está muy normalizado, el problema del uso de sustancias es la normalización. En este caso específico del alcohol, que es legal, y el tabaco también, pues sí, el que nosotros consumamos como padres está modelando una conducta en los chavos, y más que nada estás aceptando el consumo, y a veces lo que vemos es que los papás les enseñan a los chavos a tomar porque como se sienten súper culpables de que ellos lo están haciendo, al momento de decirle a sus hijos que no lo hagan, se sienten como culpables. Entonces dicen, mejor le enseño que pruebe y ya seguramente a futuro va a saber tomar y no se va a atascar, ¿Sabes? ¿no? Que es una situación que a mí me parece extraña, una situación con la que me topé hace poco. Llegar, por ejemplo, normalmente, por ejemplo, en mi familia, mi abuelo falleció de cáncer en los pulmones, ¿no? Por tanto fumar. Y te lo juro, alrededor creo que todos sus hijos, o sea, no todos mis tíos, nadie fuma, como en consecuencia, como que para mí eso era lo normal, ¿no? Como cuando sucede esto, pues seguro los hijos que vieron la consecuencia lo evitan y demás, y casi nadie fuma en esa familia, y si alguien, es uno perdido por ahí. Pero luego me tocó llegar a un lugar en donde también el papá había tenido, o sea, bueno, alcohólico anónimo, y absolutamente todos alrededor tomaban, y bien. Y dije, o sea, como que lo vi y dije, no es raro esto, que le estén tomando siempre todo el tiempo alrededor, que el alcohol sea un tema aparte tan importante en la mesa, en la familia, en todo. Cuando tienes una persona que cojea de ese pie, se me hizo muy extraño. No sé si es raro, si es normal o si para allá van todos. No, de hecho, cuando vemos conductas en con papá o en mamá, que no empatizamos o tal vez estamos un poco afectados por haber visto que alguien falleció, eso puede llegar a cambiar por completo nuestra propia conducta, ¿no? Pero hay veces que no te vas al otro, como que pasa mucho en los extremos. El hijo del papá que tenía un problema de consumo de alcohol muy fuerte, que se va al otro extremo, que no toma nada, ¿no? O el hijo que va por el mismo caminito. Lo que vemos también es que tal vez los abuelos o un abuelo tuvo un problema de adicción fuertísimo, el hijo no toma nada, ¿y qué es lo que pasa? Se saltó una generación. La siguiente generación se presenta muchísimo. Entonces, según tú te estás portando muy bien y estás dando el ejemplo y tal vez no pones límites, y de repente tu hijo empieza con estas conductas de búsqueda porque también ya hay una perspectiva genética. También es interesante, y creo que es importante puntuar, que el gen, así como naces, el gen no, así tal cual naciste, no se quedan los genes y te mueres con los mismos genes. Okay. Los Va genes mutando. van cambiando con las experiencias de las personas, ¿no? Entonces, si tú ya traes el gen o la información genética de que puede que desarrolles una adicción, lo que hagas todos los días va a hacer que se presente o no se presente. Pero, por ejemplo, imaginémonos que nosotros no tenemos un gen y vivimos trauma, o estamos viendo que nuestros papás normalizan muchísimo el consumo, puede ser que empecemos a desarrollar esta parte del gen de la adicción. Oye, entonces, perdón. No, perdón. Tengo dos dudas de lo que acabas de decir. ¿Qué pasa cuando los papás dicen, es mejor que tome conmigo
que tome en otro lado. O sea, que dicen, yo te voy a dejar tomar, mejor que estemos aquí en casa y yo te vea que tomes. ¿Eso es válido o no es válido? Dependiendo de la edad. Porque lo que estamos viendo es que casi tú le enseñas a tu hijo a tomar desde los 12, 13, 14 años. Una cosa es que tu hijo ya tenga 17, 18, 19 años y que ya sea un adulto y que ya sea algo que sus amigos están haciendo constantemente y tú propicies un espacio seguro para que hagan algo que de todas maneras van a hacer. Pero es muy diferente que a los 14, 15 años tú estés diciéndole a todos, no se preocupen, aquí toman a gusto y seguro conmigo. Lo que se ha notado en la evidencia científica es que cuando a los jóvenes, no adultos, acuérdense que la adolescencia dura hasta los 18 años, ¿no? Cuando los jóvenes empiezan, cuando tú como papá le das sorbitos a tu hijo para que pruebe, no estamos diciendo que estés haciendo a tu hijo o desarrollando propenso una adicción. Exacto, no estás desarrollando una adicción en tu hijo activamente, pero lo que notamos es en los datos es que a medida que los papás le ofrecen sorbitos a los chavitos cuando son menores de edad o cuando son adolescentes, a largo plazo vemos una conducta de consumo mucho más explosiva. ¿Por qué? Porque se está normalizando la conducta y te están dando el permiso y lo estás haciendo con tu papá. Entonces, si lo haces con tu papá, lo haces solo y no lo haces de poquito, como tu papá te dijo, ¿no? Claro. Porque como el chavo todavía no tiene la parte del cerebro que se encarga del control de las emociones, la percepción de los riesgos, la toma de decisiones, pues entonces lo voy a hacer como mi papá me dijo, pero lo voy a hacer como se me da la gana. Y como se me da la gana es de manera muy impulsiva, tal vez, sin considerar todos los factores que pueden traerte consecuencias, ¿no? Esto que mencionas de la percepción de los riesgos en el cerebro, o sea, ¿se activa a partir de cierta edad o...? Lo que pasa es que la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, es la que se desarrolla al final. Es decir, el cerebro se desarrolla de atrás para adelante y de adentro hacia afuera. Okay. Entonces, la parte de adentro del cerebro, la más central, es la más primitiva, donde se desarrolla los impulsos, el deseo, las ganas, y todas estas emociones, ¿no? Y lo que vemos es que esta es la parte, digamos, menos primitiva, más humana, más consciente del ser humano. Y desgraciadamente se termina de desarrollar hasta los 20 o hasta los 23, 25 años. Ah, se explica tanto. Explica muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros a veces como los papás de repente pueden llegar a ver a sus hijos a los 18 años y los ven como adultitos, o a los 16, 17 los ven como microadultos y en realidad todavía les faltan otros 8 años de desarrollo. Que aparte es como, tú lo puedes ver como quieras, pero físicamente todavía no acaba. Todavía no termina. Okay. Entonces, esa parte que no ha terminado de desarrollarse, y por eso los adolescentes son tan insufribles, ¿no? Sí, se dejan ir como morras a lo pendejo. Se dejan ir, son súper impulsivos, se dejan ir por lo que van a vivir en el momento. El Superman, ¿no? Les importa mucho lo que piensan sus pares, la prioridad que le puedan llegar a poner siempre se la van a dar a lo que piensen sus amigos. ¿Por qué? Porque están desarrollando su identidad y están involucrándose o están siendo parte de una manada, digamos. Entonces ellos tienen o perteneces o mueres. O sea, si fuéramos animalitos mamíferos, o hacemos lo mismo que la manada o nos quedamos ahí recluidos en la esquina solos y no podemos vivir solos porque tenemos que vivir en comunidad. Y por eso como chavita me puse la blusa equivocada porque todas vienen de negro y yo traigo rosa y en verdad sientes que te mueres, ¿no? Si dices eso, ahora entiendo por qué, güey, no piensas. Que es todavía te falta. Que justamente ese es uno de los factores de riesgo. Si los amigos consumen, la probabilidad de que tú consumas aumenta. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo imposible por pertenecer al grupo. Lo que notamos aquí es que, dando el ejemplo de la camiseta o el vestido, llega una amiga con el vestido, todas las amiguitas dicen, bravo, está padrísimo el vestido. Se ponen todas el vestido y a ti no te gusta el vestido. Realmente no va contigo porque todos somos diferentes, a pesar de que vamos a pertenecer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La niña se pone el vestido y ¿qué hacen sus amigas? Responden incluyéndola, haciéndole fiesta, y ahí inmediatamente hay un reforzamiento positivo de haber estado participando y de formar parte. Sí. Entonces es un reforzamiento.
¿no? Cada vez que yo hago algo que los demás están haciendo, hay una gratificación inmediata, hay un reconocimiento por parte de los pares, ¿no? Entonces, justamente es dificilísimo porque estamos hablando de que pues, todos los adolescentes, o la mayoría, muchos de ellos, empiezan a interactuar con las sustancias. Según las encuestas nacionales, vemos que desde los 12, 10 años ya empiezan a tener primeros contactos con tabaco y alcohol, ¿no? Entonces, pues es difícil porque, por un lado, necesitas sobrevivir y pertenecer a la comunidad y formar parte del grupo, identificarte. Y como dices, pero si por en la otro adolescencia lado, sí se siente, lo haces o tu vida o se va a mueres. acabar. Sí, es importantísimo. Pero por otro lado también tienes que tener cuidado porque pues tal vez todos tus amiguitos prueban alcohol y no les pasa nada y tal vez tú tienes una historia de trauma. Tu gen, o sea. Tu gen ahí listo para recibir el alcohol y ahí es donde de repente en el Instituto Nacional de Psiquiatría llegaba el de 18 años y te decía, es que 10 de mis amigos fumaban marihuana y a ninguno les pasó nada. Y yo, pues ya llevo 2 semanas aquí con un quiebre psicótico, con Oye, esquizofrenia, pero es ¿no? que eso, lo que dices de, o sea, a final de cuentas que sí hay algo genético y todo, y lo que hablabas hace rato de a lo mejor se salta una generación, pero el nieto va a venir. Yo creo que así ahora en las citas es, oye, ¿y vives con tus papás? No, ¿y tienes trabajo? Sí, ¿y alguno de tus papás tiene estos temas? Ya tiene que ser pregunta obligada también, o sea, sí ganas tu dinero, no eres gay, no vives con tus papás, check, check, check. Háblame de tus antecedentes. Claro. Que justo por eso, al contrario, o sea, también el estigma se vuelve un poco complejo al momento de interactuar, ¿no? Si nosotros si nosotros empezamos con esta idea de saber que si tienes un familiar con una adicción, ya aumenta la probabilidad de desarrollar una adicción, pues a la gente le va a dar muchísimo miedo decir que sus familiares tienen un problema. Cuando es padrísimo poder también comunicar lo que viviste y lo que supiste sin necesidad de que tus genes sean totalmente determinantes, porque tampoco el gen es futuro, o sea, Sí, no es como determinante. decir, mi abuelo es alcohólico, ya mi destino No hay es manera, ser alcohólico. sí, Ahí, por ejemplo, yo entiendo esto que tú dices de, pues sí, tienen que pertenecer y demás, pero como papá, ¿qué haces? Porque yo entiendo que sí los límites, que debes de regular, llegar a acuerdos, pero ¿qué haces cuando entiendes esta parte de que tu hijo quiere pertenecer, de que va a salir una fiesta, de que va a estar todo este ambiente? ¿Cómo se debe manejar eso? Por ejemplo, la presión de los pares va a existir siempre. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros hijos o en nuestros alumnos, si somos maestros o somos psicólogos, habilidades para que los chavos se sientan más seguros de no tener necesariamente que aceptar todas las ofertas de lo que les ofrezcan. Porque no nada más tienen ofertas de alcohol, tienen ofertas de mandar el pack de fotos de la chava que, ¿no? Tienen... uno se quedó en alcoholismo, sí, drogadicción. No. Tienen ofertas de hacer cosas que ponen en riesgo su vida. Y tú lo que quieres es darle herramientas a los chavos para que tomen sus propias decisiones. Siempre se van a arriesgar porque el cerebro adolescente está hecho para tomar riesgos, pero que realmente... Amé esa frase. ¿Eh? Amé esa frase. Sí. O sea, su cerebro está hecho para eso. Pero lo que tú quieres es que empiecen a aprender de las conductas. Porque lo que estamos viendo es que al principio cualquier chavo empieza a probar por curiosidad o por la presión. Pero cuando un chavo prueba y se engancha, probablemente, número uno, tal vez tiene depresión, tal vez tiene ansiedad y se está automedicando con la sustancia. Trae muchísimas broncas que no ha logrado comunicar ni con sus familiares ni con sus redes de apoyo. Tal vez no tiene redes de apoyo. Entonces, al momento en el que llega la sustancia a hacerte sentir bien, porque las sustancias se sienten bien y eso no es algo nuevo, en ese momento yo ya empiezo a encontrar la manera de regular mis emociones a través de una sustancia, a través de la comida, a través de la agresión al otro. Entonces, en lugar de yo empezar a regularme de manera interna, estoy regulándome con objetos. Y ahí es donde viene el problema. Porque si yo ya aprendí desde que tengo 14 años, que cada vez que tomo, que cada vez que fumo vape o que cada vez que consumo algo, voy a sentirme bien y voy a encontrar voy a evitar estas emociones incómodas que son naturales y que todos tenemos que vivir, pues entonces yo ya voy a empezar a reforzarla y es un aprendizaje. Y una vez que el aprendizaje culmina, que es como cuando ya aprendes un idioma, pues es muy difícil desaprender un idioma. Ajá. Entonces, igualito, yo creo que desaprender un idioma nadie lo ha logrado a menos que tengas un golpe en la cabeza y se te olvide todo.
Pero así es igual, cuando una persona ya desarrolla una adicción, hay que dar este aprendizaje, pero para atrás, cambiar el contexto, cambiar las cosas, lugares y personas con las que interactúa la persona. La persona tiene que entender todo lo que está pasando en su cerebro, los triggers, que son como todas estas situaciones que están allá afuera que recuerdan a la persona lo que vivió. Pero regresando al tema de las habilidades, nosotros lo que hacemos en Mentes Hábiles es enseñarle a los jóvenes a decir que no ante ofertas de cosas que no quieran hacer. El punto aquí es el no seco, no le gusta a los chavos porque en el momento en el que dices el no seco, pues nada más te van a sacar de la comunidad y no vas a sobrevivir y vas a ser el mamífero ahí todo aislado, Sí, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es que digas que no de maneras muy frescas, como que no seas el vegano de la carne asada, ¿no? Ajá. Entonces, te sientes raro, la verdad. Sí. Amo la carne yo, la verdad. O sea, sí siento que... Yo sí veo raro al vegano a veces, ¿no? No es broma. No, Es sí, broma, sí, lo superentiendo. No, es broma. Llegas a la carne asada con tu charola de champiñones. Así. Claro, exacto. Y sí, entonces, lo normal aquí a veces, que es lo triste, es que pues muchas veces son 3 contra 1. Entonces, las maneras en las que nosotros podemos decir que no ante una oferta de algo que no queremos hacer son muy sencillas. Primero, identificar cuando alguien te está presionando. Porque son experiencias que se viven como si fuera un día normal, como si alguien te estuviera practicando algo normal. No. La situación de presión es como una situación de ventas, como cuando alguien te quiere vender algo, hay una situación de tensión, alguien te quiere convencer. Prisa, es rápido, Sí. fuerte, como no pienses. Se pone como caliente la situación, ¿no? Te está haciendo hacer incómodo para que decidas algo y aceptes lo que te están ofreciendo. Entonces, primero, identificar estas formas de presión, que hay varias. El que sea, que decide ahora, ¿no? Que cuando normalmente tomas una decisión de manera... caliente, muy rápido, no estás pensando bien las consecuencias, nada más estás pensando en lo de ese momento. Wrong. Ahí tenemos una mala... No hay decisiones malas o buenas, sino hay decisiones bien pensadas y mal pensadas. Cuando decides rápido, no hay manera de pensar bien qué es lo que te conviene porque no estás considerando las variables. Por ejemplo, también cuando te presionan, cuando te hacen sentir popular si lo haces, cuando te amenazan que si no lo haces vas a ser el que te van a excluir, cooperazo cuello, que o le entras o te vamos a abrir del grupo de amigos. Chantaje emocional a todo lo que da. Es un chantaje emocional. Y también, por ejemplo, ejemplos y comparaciones, que tú digas, pues mi hermano de 18 años siempre lo hace y nunca le ha pasado nada, y tú tienes 14, ¿no? O sea, Sí. la comparación en realidad no tiene nada que ver, pero te comparan con otra realidad, ¿no? Michael Phelps fuma marihuana muchísimo y míralo, es el campeón olímpico. Esa es la manera. Ajá. No su entrenamiento, esa. Exacto. Poner como argumentos, datos o razones muy específicas por los cuales... O sea, hay muchas formas de presión. Al momento en el que tú identificas las formas de presión, ya a la siguiente vez que te presionen vas a decir, me están presionando. Y ahí es donde empieza el modo decision making. Bien, en Mentes Hábiles lo que hacemos, nosotros vimos que en Estados Unidos, en Europa y en Australia había muchos programas psicoeducativos o que eran, digamos, un paquete de talleres donde se desarrollaban habilidades sociales y emocionales en los jóvenes para prevenir adicciones, y no nada más adicciones, sino también violencia, bullying y otras conductas de riesgo. Lo que nos damos cuenta es que, como mencionábamos hace rato, el desarrollar en la persona habilidades que le dan la seguridad para afrontar la vida en general, se le llaman... Estas habilidades sociales y emocionales son habilidades para la vida. Les llaman habilidades del siglo XXI, soft skills o habilidades blandas, que ese nombre no nos gusta a nadie, ¿no? Porque son las más importantes, porque son habilidades que te sirven en cómo eliges una pareja, en cómo resuelves los conflictos, en cómo te desempeñas en una entrevista laboral, en cómo mantienes tu chamba, en cómo te comunicas, ¿no? Entonces, influye en toda nuestra vida estas habilidades. Entonces, lo que nosotros hicimos fue retomar elementos que habían probado efectividad en muchos programas, no nada más uno. Los metimos en una licuadora y nos dimos cuenta que
en la mayoría de los programas se hacía lo mismo, que eran estas habilidades, ¿no? Entonces nosotros retomamos los elementos que más se repetían, hicimos nuestro propio programa con nuestros propios materiales, con nuestros propios videos, con nuestra propia metodología, pero siempre retomando todo desde la evidencia científica. Según la UNODC, o la Oficina contra las Drogas y el Delito, lo más efectivo para prevenir es desarrollar estas habilidades en los chavos. También se ha visto muy efectivo, por ejemplo, promover espacios comunitarios con mucho deporte, con muchas actividades extracurriculares, ¿no? Que eso ya les tocará a los de políticas públicas y les tocará a los psicólogos del deporte o los entrenadores. Entonces, como yo soy psicóloga, nos encantó esta parte de hacer consciente la conducta de los chavos y poderles dar estrategias que son estrategias cognitivo-conductuales. Es decir, la psicología tiene una rama muy específica donde le enseña a las personas cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones, cómo podemos tomar decisiones y cómo funcionan nuestras emociones y cómo funcionan nuestros problemas o nuestros conflictos. De esta manera nos entrenamos para poder afrontar la vida, porque la vida va a ser complicadísima, la vida es muy difícil, ¿no? Entonces, en lugar de sentir ansiedad y quitármela comiéndome una barrita o viendo Netflix o pegado a los videojuegos, entiendo qué es la ansiedad, no la estigmatizo, no digo, ay, no quiero sentirla, porque eso es lo que nos pasa, las emociones incómodas nos las queremos quitar de encima como si fueran costras, ¿no? No, en realidad la emoción es... A ver, así como es padrísimo sentirnos bien, sentirnos felices, entusiastas, con curiosidad, pues también el sentirnos ansiosos y tristes existe por alguna razón en específico. Exacto. Y obviamente pues no nos gusta vivirlas. Es tu cuerpo hablándote de todas maneras. Y pues no nos gusta, pero tenemos que, en lugar de querernos quitar la emoción de encima, sino vivirla, afrontarla. Encontrarle, ¿no? qué te está queriendo decir. Exactamente. Entonces eso es lo que hacemos. Trabajamos con chavos desde quinto de primaria hasta sexto de prepa. Son una serie de talleres donde son 3 etapas, es decir, en la primera etapa se llevan una habilidad una información sobre drogas específica, alcohol, tabaco y otras sustancias. Se llevan una habilidad social y se llevan una habilidad emocional. El siguiente año más información sobre sustancias, una habilidad social y otra emocional, y el tercer año. Entonces, al final se llevan un paquete de 9 habilidades, 9 talleres distintos. Cada taller dura 1 hora y media. Nosotros vamos a las escuelas, tenemos un equipo que va a cada una de las escuelas a implementar el programa. Y también tenemos talleres para papás, conferencias donde se les da la información también para prevenir, porque sabemos que si involucramos a los papás en el proceso preventivo, la prevención es mucho más efectiva. ¿Y talleres fuera de hijos, papás y escuelas? O sea, yo mañana quiero ir a tomar ese taller, ¿algo dan talleres de esos o están nada más con...? No, de hecho tenemos talleres para maestros también, donde hemos hecho talleres fuera de contextos escolares para enseñarle a los maestros, no específicamente la metodología, pero sino algunos tips muy específicos para poder prevenir en contextos escolares también, o con los jóvenes en general. Y también lo que hacemos es que muchas veces se organizan grupos. Lo que nos gusta en Mentes Hábiles es no que el beneficiado o el que quiere busque la prevención y la tenga que ir a comprar, sino que la prevención tiene que llegar a la comunidad y lo tienen que recibir todos. Entonces, nosotros nos gusta ir a la comunidad. Entonces, por ejemplo, si alguna mamá o un papá dice, no, pues yo quiero organizar un grupo, organizamos grupos en las comunidades. En lugar de que ellos tengan que venir a donde nosotros estamos, nosotros vamos a la comunidad e implementamos el programa. Eso está muy bien, sí. Oye, yo tengo una duda. Supongamos que no sirvieran los límites, los acuerdos, la prevención en lo que es tu adolescencia y te conviertes en un adulto y descubres que tienes alcoholismo, pero muchas veces pensamos que el alcoholismo está tirado ahí con la botella y no se mueve. Pero ¿qué pasa cuando sí soy un alcohólico social, por ejemplo? O sea, que sí necesito estar ahí, soy funcional, hago mis actividades, pero sí tengo este tema. La forma en la que nosotros nos damos cuenta si tenemos un problema es ver cuáles áreas de nuestra vida se ven afectadas y hay algunos síntomas muy específicos. En primera instancia ya no se llama adicción o alcoholismo, le llamamos ya trastorno por consumo de alcohol, ¿no?
justamente porque si no le damos estigma a la persona. El alcohólico, eres alcohólico, eres adicto. En lugar de soy alcohólico, soy adicto, más bien tengo un problema con el consumo de alcohol. Ajá. Entonces, en realidad no te define el trastorno, ¿no? Entonces, son varios síntomas y nosotros conforme vamos acumulando más síntomas nos damos cuenta que pues ya tenemos un problema un poquito más fuerte. Perdón. Entonces, uno de ellos es ocupar mucho de tu tiempo buscando la sustancia, consumiéndola o recuperándote de los efectos. Entonces, si eres el típico que está consumiendo, imaginémonos que no tomas todos los días. Tomas jueves, viernes y sábado. Entonces es jueves, empiezas a tomar en la noche, al día siguiente estás crudo todo el día y después vuelves a tomar el viernes en la noche, estás crudo todo el sábado y después el sábado otra vez. Entonces estás hablando de que estás 4 o 5 días ¿en el estado? En el estado de consumo o recuperándote del consumo. Y empiezas a ser funcional el miércoles. Entonces lo que empieza a pasar es que empiezas a tener problemáticas en otras áreas, como desde la perspectiva familiar. Con que tú ya tengas problemas con tu familia por tu consumo, ya es, yo creo que de las más fuertes de todas. Si una persona tiene consumo y no tiene problemas sociales, es decir, ni en la chamba tiene problemas, ni en la familia tiene problemas, ni en sus hijos, ni en su pareja, ni en sus amigos, es muy difícil que haya un problema. Ajá. A ver, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces todos identifican que tiene esa persona un problema y esa persona no identifica que tiene el problema, que es lo común en los trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Ajá. El siguiente sería, ya te diste cuenta que estás teniendo problemas. Tu mamá, tu papá ya te regañaron 1000 veces, ya te castigaron 1000 veces, están preocupadísimos por ti. Tu novia, siempre tienes broncas con la novia porque cuando te emborrachas algo pasa que te pones medio agresivo. Sí, vamos al otro. No voy a tomar una después, están en Acapulco. Sí, exacto. El miércoles. Los trancazos, la violencia, te embarraste manejando, vomitaste dormido y casi te ahogas y te mueres. Te gastaste toda la quincena. Exacto. A pesar de todos esos problemas, seguir consumiendo a partir de esos problemas. Okay. La siguiente sería que digas, hoy no voy a tomar, hoy sí no voy a tomar. Y que llegues y tomes. Eso es, ya estamos viendo una falta de control en cuanto a la conducta, ¿no? El que realmente no pueda regular la conducta, ya tenemos un problema. Por ejemplo, también el craving, que es un antojo muy imperioso por consumir la sustancia. Es decir, estas ganas muy fuertes de consumir, de que ves la sustancia y no te puedes contener, eso también es importante. También lo que vemos es tolerancia, es decir, que al principio cuando empezabas a tomar te tomabas 2 o 3 y con eso ya andabas medio happy, como que sentías los efectos y después tienes que tomarte 15 para recibir el mismo reforzamiento o la misma sensación de la sustancia. A mayor tolerancia, más tienes que tomar y más se repite y tu cuerpo ya está acostumbrándose a la sustancia. Entonces lo que estamos viendo es gente que se revienta 15 tequila y... Exactamente. Por ejemplo, también notamos esta cuestión del malestar. Se la están pasando mal, una cruda espantosa, ya de plano problemas físicos de salud, ¿no? Que de plano hayas acabado en el hospital, vayas por un suero porque ya de plano te estás sintiendo muy mal por la cruda o porque consumiste. Y al día siguiente estás tomando otra vez. Ahí nos estamos dando cuenta que si es el típico de la persona que está con la bronquitis, con toda la garganta llena de infección y lo ves fumando. Ahí ves clarita la adicción que ya viene del cerebro, ¿no? O sea, y eso es lo interesante. No es un problema de moral, de voluntad, el cerebro está cambiando, las prioridades del cerebro cambian, la voluntad se ve un poquito afectada al momento de tener enfrente la sustancia. Entonces no es que sean personas malas o que tengan mala moral. No, ya no están en control de nada. Exactamente. Se desconectaron. Así es. Ok. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es el tratamiento ahí? El tratamiento a ver, que eso tenemos que entenderlo. Cada persona, así como cada persona es distinta, no hay un tratamiento idóneo para todos. Eso es una falacia, ¿no? Pero pues sí hay tratamientos pues lo vendes en la farmacia, ¿no? Exacto, hay tratamientos más efectivos.
dependiendo del nivel de severidad de la adicción o del trastorno por consumo de alcohol o de otras sustancias, es el tipo de tratamiento, ¿no? Porque hay trastornos de consumo que son como bastante leves y eso tal vez, de hecho hay gente que un día de la nada dice, ya quiero dejar de consumir y sí se jura y dice, y lo logra, y hay gente que lo logra. Ajá. Pero aquí ya viene cuando no estás pudiendo tú solo. Como la frase de Oscar Wilde, de dejar de fumar es bien fácil, yo lo he hecho cientos de veces. Claro, 1000 veces, ¿no? Entonces, primero lo que se recomienda es, cuando una persona, por ejemplo, ya lleva tomando 2 años diario, Wow. y ya estamos hablando de un pronóstico muy complicado, primero necesitamos desintoxicar a la persona. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que el cuerpo lleva tanto acostumbrado del consumo de la sustancia, Sí, que la química del cuerpo ya cambió, la forma de comunicarse del cerebro, el ritmo cardíaco, la respiración, todo cambia. En el momento en el que tú quitas de jalón el alcohol, por ejemplo, puede la persona sufrir un paro cardíaco, puede tener crisis de ansiedad fuertísima, ataques de pánico. Entonces, lo que tú quieres es que en el momento en el que empieces a retirar la sustancia, haya como una muleta, digamos, ¿no? Y ahí es la desintoxicación médica, que es decir, necesitamos sueros para poder hidratar a la persona. O sea, sí lo haces de golpe, pero lo compensas con otra cosa. O sea, no se las vas quitando de a poquito. Está difícil quitarla de a poquito. No, en las sustancias, dependiendo de la sustancia, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son los antidepresivos o los ansiolíticos, sí se recomienda ir disminuyendo la dosis porque de jalón es muy complicado. Te matas. Y lo que vemos en las películas, que los amarran y sudan y así, la realidad supera la ficción, o sea, sí sucede, porque el cerebro sufre muchísimo cuando le quitas algo que ya aprendió a vivir con ello, ¿no? Órale. Entonces, dependiendo de la sustancia, por ejemplo, en el caso de la heroína, en el norte de la ciudad, en Tijuana, hay algunos centros de terapia de sustitución. La metadona es, digamos, como un sustituto de la heroína y las personas van a consumir su metadona de manera legal para sustituir la inyectada de heroína, Ole. ¿no? Entonces, dependiendo de las sustancias. Entonces, primero me voy a hacer adicta a algo menos canijo, que pueda después quitar más fácil. Pero en un tratamiento, por ejemplo, de cocaína, es muy difícil que alguien te dé tus rayitas de cocaína mientras se te baja, ¿no? Sí, o sea, es es muy complejo. Sí. Por ejemplo, en el caso de alcohol, en lugar de darle su shotcito de alcohol para que vaya disminuyendo, pues más bien les das ansiolíticos, antidepresivos y antiepilépticos para que mantengamos el estado emocional. Eso no quiere decir que van a estar en un spa y se la van a pasar bien, no. La desintoxicación es muy complicada. Pero primero necesitamos desintoxicar. Si la persona... ¿Cuánto tiempo, toma? O sea, es también dependiendo de cuánto tiempo lleves, es el tiempo que tardas en desintoxicarte, o ahí sí hay un promedio. Sí, dependiendo de la sustancia, dependiendo de la persona, dependiendo de cuánto tiempo lleve consumiendo, depende de muchas cosas. Puedes tardar meses. Realmente la desintoxicación no tarda meses. La desintoxicación puede durar, por ejemplo, 1 mes, 15 días, porque estamos hablando de que el cuerpo se libere de la sustancia. Ya después viene lo que sigue, que después de la desintoxicación viene el tratamiento interdisciplinario. ¿Interdisciplinario por qué? Pues porque la persona lleva viviendo su vida alrededor del alcohol y con la sustancia sin tener tal vez herramientas para afrontar la vida de otra forma. Entonces, primero necesitamos tener el seguimiento de un psiquiatra con fármacos para que la persona esté constantemente pues nivelando sus emociones, porque pues lo que vemos es muy fuerte, de manera muy incómoda sienten toda esta ansiedad, se pueden deprimir, entonces eso hace que puedan reincidir. Entonces, sí, claro. Como me estoy sintiendo tan mal, quiero volver a consumir y mando todo a volar. Entonces tú lo que necesitas es tratar de mantener el estado emocional y seguir trabajando. Entonces, un acompañamiento de un psiquiatra. Sí es posible especialista en adicciones, que no tenemos muchos en México, pero sí es posible un especialista en adicciones, porque el manejo de una depresión no tiene nada que ver con un manejo de una adicción, es una especialidad. Sí, no, y es tu cerebro engañándote y sacando todas las artimañas que pueda para decirte, vuelve. Exacto, y son demasiadas sustancias, entonces necesitas al especialista para que te diga qué hacer con cada sustancia, y hay muchísimos fármacos que se utilizan para sobrellevar estos síntomas que aparecen después de dejar de consumir. Que igual ya llevamos
¿La vas a sufrir esta beca con la Beca, edición? Está bien. Bien, perfecto. Ajá, perdón. También se recomienda mucho un terapeuta individual para que pueda dar, se llama counseling, que es como lo más idóneo, ¿no? Que es enfocado mucho en terapia cognitivo-conductual, que la terapia cognitivo-conductual nos enseña acerca del trastorno, nos enseña a partir de nuestras conductas, le da herramientas muy prácticas a corto plazo, porque lo que necesitamos es trabajar estrategias para afrontar la vida, porque ya tu vida cambió, ¿no? Y también se recomienda mucho Alcohólicos Anónimos, grupos de ayuda mutua, para complementar este tratamiento, porque la persona tiene una adicción todos los días, a todas horas. Entonces necesitamos tener otra red de apoyo. O sea, entre más robusto sea el tratamiento, más efectivo puede llegar a ser, ¿no? ¿Hay algún libro que recomiendes que digas, o sea, no sé, para personas que tienen que lidiar con personas que están en adicciones, o preventivo, o autoayuda, o algo que te digas, híjole, esto está padre? Pues el que más me gusta, que no sé qué tan accesible es, o sea, podríamos cualquiera de nosotros ver el libro azul, que es el de Alcohólicos Anónimos, para entender más o menos cómo se comunican los padrinos, que son estas personas que ya dejaron de consumir, que le comunican, que no son especialistas, pero que le comunican a los demás su experiencia, que son muy valiosos, ¿no? La forma que tienen de comunicar. Vemos que Alcohólicos Anónimos a veces son muchas lecturas, porque en realidad lo que tienes que hacer es empezar a cambiar desde el interior. Y estos gatherings, estas reuniones para escuchar las experiencias de los otros o escuchar la experiencia de los padrinos, pues va resignificando tu situación y vas identificándote con el grupo, que el tratamiento grupal es muy efectivo. La pertenencia, ¿no? La pertenencia, pero hay que diferenciar entre un psicoeducativo dirigido por un psicólogo o un psiquiatra especialista en el tema, y otra cosa es un grupo dirigido por un padrino que no es un especialista, que está contando su experiencia y que está abriendo un espacio para que todos hablen sin una facilitación o una dirección especializada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tratamientos de adicciones grupales psicoeducativos hay un libro que se llama Group Drug Counseling, que es un counseling o consejería en adicciones grupal, a mi parecer. Y es un manual, o sea, ni siquiera una lectura de un libro. O sea, es un manual de cómo debes de llevar un grupo psicoeducativo y enseñarle a un grupo de personas y cómo dirigirlo para que, con qué estrategias les podemos mostrar para que realmente las personas aprendan sobre su trastorno. Este libro o esta metodología es de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, y la verdad es que yo tuve oportunidad de casi traducir el libro y trabajar de la mano con el autor del libro, y para especialistas lo recomiendo muchísimo, seguramente lo pueden encontrar por ahí. A mí me lo regaló, yo no sé si está en inglés, obviamente, ¿no? Pero sí, es interesante que para las personas que tienen, por ejemplo, también me gustaría recomendarles a los papás de las personas que tienen un problema o que sienten que tienen un problema. Hay un libro que se llama Luchando por la Vida, que lo escribió Clarita Sierra, que Clarita Sierra es una mamá que tuvo un hijo que tuvo muchas problemáticas con el consumo de las sustancias, y cuenta toda la vida y muchas cartas que su hijo escribió, y al final su hijo fallece por el consumo, literalmente por el consumo y por la adicción. Entonces, para entender más o menos qué es lo que sienten las personas que consumen, porque sí es muy difícil, los familiares se ven muy afectados por el consumo de los familiares, porque pues es como constante, es muy difícil, es repetitivo, es crónico. Las adicciones son enfermedades crónicas que una vez que se presentan no es como que desaparecen, se mantienen ahí. Es como la diabetes o como el cáncer, y son degenerativas, van como que es como la mafia, al principio como que es súper buena ondita y todo, y de repente ya entras y no hay manera, es muy difícil salir. Y justamente para cerrar me gustaría que mandaras ese mensaje. ¿Qué hacer las personas que estamos alrededor de alguien que tiene una adicción? Primero, si nosotros notamos que una persona está teniendo un problema, no taparnos los ojos, porque lo que estamos notando es que los papás les encanta, o muchos de ellos sin querer tratan de evadir la situación real, porque en el momento en el que la aceptas te tienes que poner a actuar.
Y a la gente no le gusta actuar a veces porque estamos como en el status Y quo. porque te vas a echar en contra cuántas, ¿no? Entonces, sí es un conflicto, ¿no? Y hay que afrontar un conflicto y hay que tomar decisiones. A la gente no le gusta afrontar el conflicto si no le gusta tomar decisiones. Si estamos viendo que hay focos rojos, que algunos de los focos rojos es ver que tu hijo se aísla, ver que tu hijo tiene problemas para dormir, o duerme mucho o duerme casi nada, ver que tu hijo de repente no disfruta las cosas que normalmente le encantaban, ver que, por ejemplo, tu hijo trae como mucha agresividad, ya de plano verlo intoxicado, encontrar parafernalia como bolsa de marihuana o que llegue borracho, pues obviamente ya estamos viendo que hay un problema, ¿no? Y aquí, que aún así luego aquí... Lo que vemos es que las personas cuando tienen un problema se tardan hasta casi 12 años después de tener el problema para recibir ayuda. Entonces 12. Entonces ahí estamos hablando de 12 años de... Desperdiciados. Exacto, porque la persona cada vez va teniendo más problemas, cada vez va desarrollando... Cámbiale el chip a alguien que lleva 12 años viviendo así. ¿No? Así es, la intervención oportuna es súper importante. Entonces no hacernos los de la vista gorda, intervenir y cómo nosotros podemos intervenir. Primero no juzgando, porque al principio tal vez tu hijo llega borracho y te saca de onda y te enojas, pero si ya de repente te das cuenta, porque una cosa es una conducta de consumo problemática y otra cosa ya es una adicción. Diferenciarlas es muy, muy, muy complicado y la diferencia es la temporalidad. Si una persona lleva un año con todos estos síntomas de los que ya les hablé antes y cumple con 3, 4, 5, 6, 7 síntomas, ya tienes una adicción con un pronóstico muy complicado, ¿no? Entonces, pues ahí intervenir. Buscar ayuda de un profesional, no estigmatizar a tu hijo o no estigmatizar a tus amigos. Por ejemplo, lo que notamos es que, pues sí, la persona que tiene adicciones le rompe la estructura a toda la familia, ¿no? Entonces, empezamos a tener sentimientos de mucho odio, mucho coraje, porque las personas que consumen y ya tienen adicciones manipulan el exterior para poder seguir consiguiendo la sustancia. Porque imagínate, es como si de repente te dicen, nunca vas a volver a comer. Tu cerebro va a encontrar la manera de conseguir lo que necesita para sobrevivir. Y eso es lo que pasa en la adicción. El cerebro empieza a comportarse de una forma como si el alcohol fuera lo único que necesita para sobrevivir y le empieza a dar prioridad. Entonces, número 1, entender que la adicción no es un problema de conducta, no es un problema moral, no es un problema de que está contra ti tu hijo y te la quiere hacer, sino que es un problema físico, biológico, social, que atraviesa a la persona y que si no intervienes de manera temprana puede afectar a toda la familia completa, y que si nosotros nos acercamos a nuestros hijos y no hacemos nada por realmente intervenir o hacer algo para ayudarlos, ahí es donde tenemos el primer error y ya después buscar a un especialista. La verdad es que tristemente en México no hay tanta oferta de ayuda para adicciones como cualquier problema de salud mental, pero el querer es poder. Buscamos a un especialista, unir a toda la familia para realmente saber, asesorarse para saber qué se puede hacer, y realmente lo que hace que las personas salgan adelante muchas veces es la familia. Entonces, también como familia estar dispuesto a ir a terapia familiar, porque la dinámica familiar influye muchísimo en el comportamiento de la persona. O sea, no es tú tienes tu problema, tú ve y te arreglas, o sea, aquí estamos todos. También hay grupos de ayuda mutua para los familiares, porque los familiares necesitan también trabajar todo lo que están viviendo. Entonces, saber que cuando una persona tiene una adicción, la familia también está teniendo un problema y todos se tienen que tratar. Nada de que yo le pago la consulta, lo meto al tratamiento y yo no voy a nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería tomar responsabilidad, no estigmatizar y pues actuar, ¿no? Ok. Pues qué interesante. Sí. Yo creo que, nos da para 3 horas más. Sí, pero creo que nos dejas muy buenas reflexiones. Yo creo que los papás que estén viendo esto les tiene que mover algo, y no porque lo tengan, un tema de alcohol, drogas, sino porque a veces estamos dejando pasar cosas que son muy importantes, justo como tú dijiste, abrir los ojos y enfrentar lo que estás viviendo. Entonces, Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, por aclararnos este tema que yo creo que es muy importante. Por poner sobre la mesa, porque muchas veces sabes que existe, pero no te informas y te empapas tanto. Y creo que es conocimiento que deberíamos de tener todos. No solo los que estén cerca de alguien o los que sea, a estar alertas. Que también nos da mucho miedo el tema, hay mucho estigma en el tema. Pensamos que si les hablamos a los chavos sobre este tema,
vamos a promover o vamos a despertar su curiosidad. Entonces, que no tengamos miedo de hablar sobre el tema, tengamos conversaciones muy honestas sobre nuestra postura como papás, qué es lo que esperamos de nuestros hijos, una parentalidad basada en límites, pero también comunicación. Los extremos afectan muchísimo en la personalidad de los seres humanos, ¿no? Ni muy rígido, ni muy flexible. Negociación, ¿no? Límites es algo que se recomienda muchísimo y obviamente pues muchísimas gracias por invitarme. Estuvo muy agradable y pues ahí también los invito a que entren a las redes de Mentes Hábiles, que en Instagram estamos como Mentes Hábiles Mex y en Facebook como Mentes Hábiles México. Ahí subimos varios datos e información de las escuelas donde hemos ido. Claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez que te vendemos aquí. No, con mucho gusto. Podemos rascar todavía mucho a esto. Claro. No, pues muchas gracias a las dos y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos, mujeres amadas.